dominicanos, saludos compatriotas. Esta es una nueva entrega del segmento de la parte del este. Con ustedes, José Alejandro López, como ustedes comprenderán, tenemos un segmento dedicado a conocer la opinión del dominicano común y corriente sobre nuestro sistema político dominicano. Es una idea que tenemos para mandarle un mensaje a nuestros actores políticos dominicanos, los de antes y los de ahora, y lo que quieren ser en el futuro, como una referencia, como un mensaje político, y tengan por lo menos una idea de la opinión del dominicano común sobre nuestro sistema político nacional y también del mundo, porque como comprenderán, el dominicano también es parte del mundo y tenemos también esa información de primera mano. Comenzamos la semana pasada con unos jovencitos, unos de su primer voto. Como todos saben, es un primer voto que se toma con poca conciencia, que es un voto hereditario. El jovencito siempre vota por lo que su papá es o su mamá es. Entonces, su primer y segundo voto casi siempre oscila entre esa decisión del padre, el papá y la mamá. Ya en el tercero es un voto que se toma con un poco más de conciencia, y de ahí para allá él sabrá, porque ya conoció por lo menos con su experiencia de vida, lo que le brinda el Estado dominicano en la parte política. Bien, en este caso tenemos un nuevo invitado, que él ya tiene una edad un poco más avanzada, ya tiene un poquito de experiencia sobre la política, que aunque no todos tienen la política, pero también tiene su impacto. La política impacta en todo, en la economía, en todo. Hay gente que puede pensar que la política es solamente un sector, pero todos somos parte de la política. Aquí tenemos al amigo Esmeldin Aquino, que nos va a dar su experiencia sobre lo que él, su experiencia como dominicano, sobre algunos ya según su rango de vida, lo que él conoce en lo que ha ido el país desenvolviéndose en la parte política. Experiencia y de conocimiento. Sí. Conoce muy poco. Pero, primeramente, 1.000.000 de gracias, José Alejandro, por la invitación, por tomarme en cuenta en este nuevo proyecto, esta nueva etapa de tu proyecto. Y nada, me siento como en casa aquí en estudio AN2. Sí. Bien, yo voy a comenzar en la parte mía. Yo tengo ya 51 años. Yo tengo ya una referencia y tengo también recuerdo de lo que dejó cada etapa, por lo menos cada periodo, porque siempre en cada 4 años tenemos unas imágenes que se nos quedan pendientes sobre los gobiernos. Yo recuerdo en la etapa de los 80, ya en los tiempos de Jorge Blanco, eso fue en el 82 al 86. Fue una experiencia de gobierno. No había nacido en ese momento. Sí, no, yo tenía ya como 12 años. Yo recuerdo de esa época que hubo unos problemas económicos que terminaron en una parte que fue en abril del 84, que hubo una poblada. Eso fue en ese tiempo. Entonces, había unos conflictos porque ese mismo gobierno también heredó el gobierno de Guzmán, que Guzmán terminó su vida en el tiempo de la transición de su gobierno cuando ganó Jorge Blanco. Ahí lo reemplazó Jacobo Masluta. Duró 42 días. Entonces, uno tiene esa referencia a ese gobierno de que hubo unos problemas económicos. O sea, el país en ese tiempo era un país que estaba basado no tanto en servicios, sino también en la industrialización. Porque en los tiempos era más industria que servicio. En los tiempos de Trujillo, en la dictadura, aquí habían fábricas de pintura, fábricas de muchas cosas. Entonces, había unos problemas de que el gobierno manejaba cada tipo de cosas. Casi todo lo producía el mismo gobierno. La chocolatera, ese tipo de cosas. Y había como unos problemas económicos. Yo tenía en ese tiempo poca edad, es lo que yo más recuerdo. Entonces, en este gobierno de Jorge Blanco, estuvo esa parte, lo marcó eso, y también los conflictos que tenía ese mismo partido, en ese tiempo el PRD. Que aquí habían 3 partidos mayoritarios, que era el reformista, el PRD y el del PLD. El reformista decían que era el partido que era el dictador, que heredaba la parte de Trujillo, y que el PRD era el partido del pueblo. Entonces uno va teniendo esos recuerdos. Entonces, en el tiempo de ese gobierno, tenemos esa parte en el recuerdo de que hubo una poblada, una poblada es una huelga un poquito más grande, que el pueblo se vuelca por los problemas económicos. Eso pasó un lunes después de Semana Santa. Yo me acuerdo de eso como ahora. También estuvo en otro periodo,
que es ya en el 86, por el problema de la división del mismo PRD, vuelve Balaguer. De quien habían salido y a quien no se quería. Que es una referencia que también hay que tomarla porque supone que Balaguer lo quitaron porque venía de los 12 años. Por el desastroso periodo de 12 años que conocemos la historia, todo lo trágico que fue. Ahí comenzó, eso me recuerdo de lo más viejo. Después llegó el 90, que supuestamente decían que ganó el PLD, ganó el PLD fue en el 90. En el 90, se la quitaron supuestamente a Juan Bosch. Que la gente reformista que cogió el poder, eso es lo que yo recuerdo como ciudadano. Después llegó la parte del 94, sobre supuestamente hubo un fraude, que supuestamente Balaguer también, el reformista. Supuestamente no, eso... La historia está demostrando que fue así. Que fue así. Hubo un fraude en el 1994, ¿verdad? Que se le hizo a quien era el candidato del PRD en ese momento, que era José Francisco Peña Gómez, el líder de líder. Sí. Y que no pasó a más gravedad, incluso por la misma decisión de Peña Gómez. Sí. De mejor preferir cederle que continuara en el poder y darle 2 años más, y no que le entregaran el poder a 2 años siguientes como se buscaba el acuerdo, sino simplemente que se hicieran elecciones nuevamente. Y el resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Por la actitud de Peña Gómez, no se agravó más el asunto y, como uno diría, no hubo un gran baño de sangre. Sí, esas son las cosas que marcan los periodos. Yo te voy a hacer un recuento más o menos de lo que uno tiene como recuerdo de cada época. Es por eso, porque los gobiernos van dejando como una imagen, una impresión en el ciudadano. Entonces, yo mismo en ese tiempo estaba en la línea que supuestamente era la línea del pueblo, que era la línea del PRD. Yo estaba en esa parte ahí. Ya para el 94 también estaba esa parte ahí, también estaba en la parte del PRI, porque yo era hasta más activo políticamente. Yo era de la gente que me metía en una caravana a hacerle coro. Que usted hacía proselitismo y todo eso. Pero bueno, mira, yo soy de un poco mucho más para acá, ¿verdad? Usted mencionó que tenía 51 años, mencionó ya época del 86 para atrás, que yo nací en el 87. Sí. Pero solamente hay que leer los libros. Y cuando uno estudia la historia y también analiza el momento en el que uno está viviendo, uno se da cuenta que el panorama social de la República Dominicana aún sigue siendo el mismo. Según nociones que yo tengo, ¿verdad? Y lo que yo escucho, la historia que me cuentan, en el gobierno de Antonio Guzmán, incluso se dice que es uno de los mejores gobiernos que ha existido, que se ha dado en República Dominicana. ¿Verdad? Uno por lo que ya uno le cuenta, o por lo que uno lee, no porque uno lo haya vivido. Pero también se dice que Jorge Blanco no heredó un país en crisis, por lo menos en crisis económica y con tanto problema económico como quizás él lo dejó. O también uno podría ver, porque hay también cosas que analizar a profundidad, que inclusive tenemos a Jorge Blanco, que también fue condenado, ¿verdad? Sí. Por supuesto, actos de corrupción y todo eso, pero también uno yéndose a fondo y viendo, no solamente que supuestamente de corrupción, también hay un trasfondo político que era lo que lo orquestó el grupo y el coro de Balaguer, ¿verdad? Sí. Después y eso tiene su explicación lógica, por lo menos en la política, ¿verdad? Sí. Yo, cuando ando detrás del poder, mi objetivo es, para obtenerlo, avasallar a mi adversario y utilizar la forma o el mecanismo que sea, independientemente sea cierto o no. Que eso se dio inclusive con Jorge Blanco, que más adelante, porque tú estudias la historia, tú te das cuenta, como también hay muchísimas cosas que nosotros le atribuimos a Balaguer. También hay muchísimas otras cosas que se le atribuyen quizás con otro interés político. No que sea específicamente así de que Balaguer lo haya producido. El otro aspecto también, hablando ahí mismo en lo político, le decía que si uno le hace una radiografía al país, el panorama es igual. Por ejemplo, salimos de Balaguer, gobierna Antonio Guzmán. Continúa Jorge Blanco, el mismo partido. Sí. ¿Y por qué el partido sale del poder y vuelve y retorna Balaguer? Por conflictos internos y problemas de división. El PRI y el BIS.
Claro, pero para que usted vea dónde veo. Volvemos entonces al 90. Quien es puntero y quien se entendía que debió de ser el presidente fue Juan Bosch. Pero Juan Bosch no logra la candidatura presidencial, supuestamente por el fraude. Supuestamente no, también se dice por el fraude que le orquestó Balaguer. Pero el fraude orquestado ¿con quién? Inclusive con gente del alrededor y el medio de Juan Bosch. Sí. Lo mismo viene en el 94. Le hacen el fraude a quién, al PRD. Y se lo hace Balaguer. Pero también, ¿por qué se lo da? Por asuntos de divisiones, gente que inclusive eran de Inyaba de Balaguer, que cruzaron al lado del PRD y que inclusive el mismo Peña Gómez luego lo llevaba como candidato vicepresidencial. Y también muchísimos problemas dentro del mismo PRD, asuntos de división, impiden también que el PRD sea gobierno en el 94. Porque también hubo gente que asesoró a Peña Gómez, lo asesoraba en fin de que buscara la revuelta o la revolución, ¿verdad? Con tal de que quitaran a Balaguer, pero entonces también hubo gente que le asesoró y se inclinó más hacia el lado de Balaguer y prefirió que Balaguer siguiera gobernando. Que eso está ahí dentro. Entonces luego viene el 96. ¿Y qué sucede en el 96? En el 96, gente que también estuvieron en contra, que inclusive hay que recordar que uno a veces diría lo irónica que es la vida. Porque Juan Bosch, que sale del PRD, ¿verdad? Poniendo como la excusa de que chocaban en ideales y tenían ciertas discrepancias entre ellos, ¿verdad? Forma su tienda aparte. Pero luego entonces prefiere aliarse a quien también fue su enemigo político y con quien él supuestamente tampoco no estaba de acuerdo ni siquiera en ideales ni en forma de gobernar. Que fue manejado porque estaba en una edad que no decidía. Claro. Porque todo eso. Bien, ok. Él estaba ahí sin saber que estaba ahí. Está bien, se dice que le levantan la mano y ni siquiera sabía, ¿verdad? Que le estaban levantando la mano, ni tampoco ni siquiera el acuerdo que se había llegado. Sí. Pero está bien. ¿Pero quiénes lo hicieron? No, su mismo grupo. Su mismo grupo, sus mismos líderes. Sí. Y esos mismos líderes, ¿qué vemos nosotros ahora? ¿Qué sucedió en el 2000? Con la reelección de Hipólito Mejía. El mismo panorama. Hipólito Mejía no logra la reelección. ¿Pero por qué no logra la reelección? Aparte del problema y la crisis económica que tenía, el conflicto también político dentro del partido. Su propio presidente dice, no, yo no te firmo ni siquiera a ti como candidato presidencial. Y también se va y hace tienda aparte. Entonces cuando venimos entonces al 2004, presidente Mejía, qué bueno verlo. ¿Cómo está usted? Sí, se le da un 53%. No, yo no contesto vacuencias. Yo no contesto. Presidente, pero le da un 40. Yo no contesto vacuencia yo. Soy un hombre que me respeto. Soy un hombre que hablo la verdad siempre. Yo no. Presidente, además, yo tengo mi propia encuesta. ¿Cuál es la realidad entonces? La que salió en la encuesta que maneja la gente que no tiene nada que ver con partido político. Así se da la encuesta de Leonel Fernández. Mira, dice Reinaldo. No tengo que hablar disparate. Yo no estoy para disparate. No estoy para disparate. Vuelve de nuevo, ¿y qué? ¿Por qué vuelve Leonel Fernández? Porque tiene por la división ya que se dio, ¿verdad? Que Hipólito no puede lograr. Y entonces cuando vamos al 2008 y viene Leonel y logra la reelección, ¿por qué lo logra? También por la división interna del mismo partido PRD, ¿entre quién? Hipólito y Miguel Vargas, que aquel decide no subirse a la misma patana de quién. Entonces cuando viene en el 2012, por force o por obligación, se dio cierta unión, ¿verdad? Porque se dice que Leonel, como no le convenía que Danilo fuera el candidato en el presidente, no quería apoyarlo, pero se vio obligado a tener que apoyarlo. ¿Y por qué entonces esta gente vuelve y salen también del poder? A sabiendas de que quizás no hay una crisis económica como la que tenía Hipólito Mejía, ¿verdad? Ni problemas sociales así tan que pudieran. ¿Pero por qué se da? Por la misma división interna entre dos líderes de un partido. ¿Entiendes? Y por eso sale del poder. Entonces, ¿qué le enfatizo con eso? Lo que le dije al principio. El panorama no es mucho que ha cambiado. Desde allá, desde el 86, del 82, hasta aquí, hasta el 2024, sigue siendo lo mismo. Se viven dando los mismos problemas internos dentro de los partidos, ¿verdad? Entonces, si también ahora también vemos ese mismo panorama y hacemos esa radiografía en los asuntos económicos, desde el 86-84, desde cuando Trujillo, siempre se ha tenido ¿qué? Problemas con la inflación, problemas con la canasta alimenticia, ¿verdad?
el aumento del costo de la vida, ¿verdad? Lo que usted acaba de mencionar, los problemas de la deuda. La deuda creciente, sí. Y por lo menos después de Trujillo, dígase en los gobiernos de Balaguer, que quizás puede decirse que era controlable y manejable, a diferencia del gobierno de Hipólito, los gobiernos de Danilo, los de Lionel y de Luis, que hemos tenido la devaluación de la moneda, ¿me entiendes? Del peso frente al dólar, que inclusive ahora mismo es uno de los grandes problemas que está enfrentando el gobierno. El gobierno está enfrentando dos problemas, por lo menos en el ámbito económico. ¿El qué? El aumento del dólar, que va para arriba y no hay quien lo detenga, ¿me entiendes? Incontrolable. Y aparentemente las medidas que está tomando el gobernador no le están dando resultados. ¿Y cuál es el otro punto? El alza de la canasta familiar, el alto costo de la vida. El alto costo de la vida. Ahora mismo quizá uno dice, bueno, pero un precio del arroz, que es un producto básico, que nosotros comprábamos como 24, 25 pesos, se está hablando de que está a 70 la libra. Sí. ¿Entiendes? Y lo que le estoy diciendo también, por ejemplo, lo mismo que hacía énfasis del dólar. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central está utilizando medidas como que, como subir la tasa de interés para tratar de dar un poquito más de valor al peso y evitar que se desprecie y se devalúe frente al dólar. Pero no le está dando resultados. Ahora, también que no le está dando resultados, que no están aplicando lo que deberían de aplicar. En esta semana creo que escuché a Juan Ariel Jiménez, quien era vicepresidente del PLD. Ahora mismo no sé en qué cargo, porque es otro también que lo sacaron de rotación, lo dijo Robles. Que era también puntero. Y él estaba hablando de que están como las medidas y las políticas que están tomando en referente a la devaluación del peso frente al dólar, no están dando resultados, pero que hay medidas que pueden tomar, que le pueden dar solución, que no le están aplicando. Él decía, ¿cuáles medidas? Por ejemplo, aumentar la exportación, porque se supone que esto es oferta y demanda, y cuando el dólar escasea, entonces ¿qué? A mayor demanda, mayor es el precio. Cuando escasea, entonces lo que hace es que sube el dólar. Entonces, para tú contrarrestar eso, ¿qué tú necesitas? Que haya abundancia ¿de qué? De divisa, de dólar. ¿Y cómo tú puedes generar eso? La exportación siempre sea mayor que la importación. Evitar la importación y que se exporte. ¿Por qué? Porque el que importa lo que va a hacer es demandarte dólar para poder comprar y traer. Ahora, el que exporta te va a traer la divisa que genera. ¿Entiendes? Turismo, remesa, por lo menos en turismo y remesa, ahí no hay problema. Pero lo que es la exportación, eso hay que trabajarlo, sector zona franca. Sí. Eso es lo que genera divisa. Y la inversión privada, la inversión extranjera, eso es lo que genera divisa. Y es lo que te puede hacer producir dólar. Y si se produce dólar en el mercado y tú tienes oferta, tú tienes con qué suplir la demanda, eso te va a ayudar a ¿qué? A retener el precio. Sí. Y eso es lo que no se está aplicando. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que se está viendo es que importan. Inclusive productos que nosotros producimos aquí en el país, ¿qué es lo que están haciendo? Trayéndolo de fuera. Sí. ¿Y por qué? Simplemente por complacer sectores que eso les beneficia, pero se olvidan del problema general simplemente para beneficiar a alguien en particular. Sí. Y eso inclusive fue lo que también le creó la misma crisis a Hipólito Mejía, y fue también con el asunto del dólar. Se dejó llevar de ciertos intereses, de ciertos sectores, pero que mira, que llévalo tanto, y decidió, el dólar estaba como al 14, 16, decidió llevar solo al 25. El dólar se lleva al 18. Por sí, pero a partir de poner solo al 25 por complacer ciertos sectores, ¿qué le sucedió? Automáticamente eso comenzó una fluctuación que no hubo quien lo hasta el 60 que dejó el gobierno. Oficial. Porque estaba más caro cuando tú la buscabas. Claro, no, porque no había. En el mercado negro el que lo necesitaba lo pagaba hasta el 70 que se lo diera, porque era que no había. Entonces es lo mismo que está sucediendo ahora. Y si se descuida con ese dólar, la inflación es allá que se le va a poner. Percibe que va a llegar a 70 por 1. Y el costo de la vida, pero sí, al 70 por 1 ya, pero este año. Este año, ¿no? Este año, ya que el gobierno no se sabe si lo deja al 100 por 1. Entonces, en el ámbito económico, esos son los dos factores. El costo de la vida. Y nos vamos a 7 años atrás, ha sido siempre hemos tenido devaluación de la moneda e inflación. Siempre cerramos con déficit. No cerramos con superávit, ni con deflación tampoco. Ni siquiera parejo. Eso no se ha detenido nunca. ¿Entiendes? Uno a veces dice, no, pero que tiempos atrás estábamos mejor. No.
Lo que pasa es que en aquel tiempo, ok, quizás tú tenías un peso más fuerte, pero se te era más difícil conseguir un plátano y comprar una libra de arroz. Lo mismo ahora. Ahora tú quizás tienes el producto, pero entonces también no tienes el ingreso. Entonces también otro asunto es el desempleo, que fueron de las promesas también de campaña del actual gobierno que tenemos. Si la gente no tiene empleo y no tiene ingreso, no hay forma. No, y también la parte también de la confianza sobre el país, que el dominicano, un ejemplo, tiene alguna habilidad, que sabe hacer algo, nunca piensen en hacerlo en este país, sino piensen también conseguir también una visa también para irse del país y hacerlo fuera del país. Porque no hay oportunidad. Porque no creen. Inclusive para el que estudia y se prepara, no tiene oportunidad. A eso le llaman como la migración de los talentos. Fuga de cerebros. Fuga de cerebro. Mucha gente, ¿por qué se va? Se va porque no encuentra la oportunidad. Entonces tú puedes decir, pero que el gobierno siempre va a decir, la economía está bien. Sí, claro. No tenemos problema económico, tenemos estabilidad económica y todo eso. Pero ¿qué te puede reflejar de que eso realmente sea cierto? Cuando tú tienes una vuelta de México, que se te van 70,000, eso te indica que la cosa no está tan bien. No, porque el que se va y también la entrada de remesas, cuando dicen que ahora hay más, es porque hay más gente fuera que están... Más gente fuera, claro, que más matemático. Y otra cosa también, otro punto es, se supone que el gobierno da una ayuda económica, con lo que es la tarjeta de solidaridad, ¿verdad? Se supone que si tú la consigues en cierto número, por poner un ejemplo, 200,000 que la estén consumiendo, y tú la llevaste a 400,000, eso a ti no te puede indicar como tú lo quieres presentar, como un crecimiento económico y como mejoría de calidad de vida. Eso es falso. Eso no es un logro. Logro sería que si tú lo consigues en 200,000, tú puedas disminuir y llevar eso a 100,000 o llevarlo a 50,000. Eso es un logro. Y es un indicador que te va a decir a ti que gente que estaba en ese nivel de vida ya tienen otro nivel y otra calidad mejor de vida, que ya no lo necesita. Ahora, si tú tienes 200,000 y ahora ya tú tienes 400,000 que la están necesitando, eso quiere decir que gente, habían 200,000 que tenían un nivel bueno de vida, ahora hay más gente, ¿verdad? Y ahora su calidad de vida disminuyó y es mucho menos. Entonces, y se juntó política, porque tú fue en tu gobierno. Pero claro, aquí los indicadores hablan solo. Y todo, esto no es cuestión de que tú me digas que estamos bien o me quieras mostrar que estamos bien. Claro, sí, tú puedes pagar y comprar todos los medios de comunicación y hacer un discurso mediático y pintar que todo está bien. Sí, pero vámonos a los indicadores. Sí. Vámonos a lo que verdaderamente indica eso y qué es lo que va a reflejar la verdadera situación. Entonces, porque tú puedes decir, en estos días, por ejemplo, Faride, ministra de Interior y Policía, por poner un ejemplo, el asunto de la seguridad. Sí, tú puedes decir, bueno, hemos mejorado, ahora es menos y todo eso. No, eso no es así, no es que tú lo digas allí, es lo que la gente ve y lo que la gente palpa en la calle, ¿entiendes? Es la gente cuando sale, que sale atemorizado, que no puede agarrar ese celular y decir, bueno, mira, tengo que mandar un mensaje o tengo que coger una llamada. Como va en la calle, espérame llegar a la casa, que allá yo sé que puedo hacerlo seguro. Sí. ¿Entiendes? ¿Eso qué te indica a ti? Que la gente anda con temor en la calle, la gente anda con miedo. Y si la gente anda con temor y con miedo, porque no se siente segura. Entonces, aunque tú le vendas cierta seguridad, olvídate, que la gente no es lo que tú le vendas, la gente es lo que vive a diario en la calle. Eso es lo que va a indicar. Y la parte de la confianza en el gobierno, de la credibilidad de la palabra del gobierno. Mira, yo tengo como referencia, yo tengo ya, como te decía, una edad ya un poco avanzada, y he visto que la palabra de los gobernantes está en entredicho en este caso. Mira, básicamente en el tema de la migración. Si tú sigues las redes sociales, hay redes que son de cheche, pero por ejemplo Twitter, que la gente tiene por lo menos ya... Que mucho más formalidad, gente con más nivel. Yo he visto que la palabra del gobierno dominicano está en entredicho, porque el gobierno, que también sigue las redes sociales y también percibe eso, trata de mandar un mensaje como de confianza. Cuando trata el tema de la migración, trata de mandar campañas, mira que estamos ahora trabajando en esto, que estamos ahora, por ejemplo, el de cultura tiene una campaña en la frontera, de que para fortalecer la parte de la cultura, ese tipo de cosas. Y tú ves que de cada 100 respuestas que le da el ciudadano dominicano, el seguidor, las 100 son de duda. De duda, no creen en que eso es cierto. ¿Por qué de duda y por qué no creen? Cuando tú tienes
un individuo que mientras está en campaña te promete y te dice resolverte el problema de la migración. Está grabado. Es lo que le digo, a veces los políticos olvidan que en el pleno siglo XXI, en esta era digital, todo queda ahí, hay internet. Y le decía, un político te promete y te dice acabar con el problema de migración. Incluso te dice que lo único que hay que hacer para resolver el problema migratorio es aplicar la ley, porque ya la ley está. Entonces, ¿qué sucede? Hoy es gobierno quien hizo la promesa. ¿Por qué no ha resuelto? ¿Por qué no ha aplicado la ley? ¿Por qué en vez de a lo mejor uno decir de que disminuya la migración ilegal de Haití, a diario mejor aumenta? Yo entiendo que son por compromisos fuera del país, compromisos que se asumieron, que no tienen manera de cómo admitirlo. Sí, pero entonces hay que... Entonces quieren mantener como al pueblo conforme y también como el compromisor también. Pero está bien, entonces hay que ser un poco sincero. Si tú no tienes el problema y la solución, solamente por tú ganar adeptos, o por tú, ¿me entiendes? Por asuntos políticos, tú prometer lo que tú sabes que tú ni siquiera tienes la solución en la mano, eso te va a hacer quedar doblemente mal. Porque te va a hacer quedar como mentiroso y como irresponsable. Ahí para mí lo que más le vale a un gobierno es la confianza de su pueblo en su cabeza, en su líder. Entiendo que los gobiernos tienen que trabajar eso, la credibilidad de su palabra, de cuando digan una cosa así, la gente entiende que es así. Porque la duda lo que genera incertidumbre. Ahí es donde está el fallo. Eso no es cierto porque ahí es donde está el fallo. Pero también usted sabe dónde está el fallo, en el sistema político que tenemos. Por ejemplo, en aquel momento Luis Abinader, cuando era candidato, le decía a Danilo Medina, que era el presidente en ese momento, que para resolver el problema de la migración, ¿qué tenía que hacer? Aplicar la ley. Y ahora, ¿qué le dice entonces el que oposición que antes era gobierno? Y no resolvió el problema. No resolvió el problema, al contrario, también lo agravó. ¿Qué le dice entonces al que es hoy presidente? Lo mismo que el otro le decía. Y se ve que simplemente se mantiene en un juego, que uno se pasa la bola y se pasa la bola. Mientras soy oposición tomo este discurso, y mientras soy gobierno tengo este discurso. Se intercambian simplemente discursos, pero no muestran una solución palpable y real. No se ve algo decidido, porque él habló de que iba supuestamente semanal 10.000 personas que tuviesen estatus irregular a mandar. 3 semanas. Eso no se hizo una semana. Sí. Eso no se porque incluso ahora viene una visita de ACNUR, también se reunió con la gente de la dirección de la DGM para eso, como para que se aplicaran los... Sí, pero es que se están yendo al problema, no se están yendo al centro del problema. Porque vamos a suponer, ¿qué haces tú con tu mandas, por ejemplo, 20 policías de migración a recoger los ilegales? Pero entonces cuando van al centro de acopio allá, simplemente ¿qué hacen? Crean un emblema de corrupción, aceptan los sobornos, ¿verdad? Le imponen incluso los sobornos, le piden de 5, de 10, de 15.000, y lo que tú traes, que recoge, entonces yo te lo traigo, lo que tú entras por esta puerta, yo te lo saco por la puerta de atrás. Y le digo que crean simplemente la cadena de corrupción. ¿Por qué? Porque ya ven un beneficio, ya ven que por cabeza pueden ganarse 5.000. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con las parturientas. Ellos saben dónde está el problema y lo que pueden hacer. Y las llaves que tienen que cerrar para que esa gente no... ¿Y por qué no lo eliminan? Por los intereses que chocan. ¿Por qué? Porque tú no puedes echar la culpa quizá al médico, que obligatoriamente, humanamente, no le va a decir que no. Al momento que llega una parturienta haitiana, no le va a decir que no, ni le va a rechazar los servicios. Entonces, ¿a quién es que tú tienes que caerle duro? Y al que tiene la trata, al que negocia allá y te la trae y te lo trae aquí por los 10.000 y los 15.000 pesos. Corta eso desde allá y tú verás, porque ellas no vienen solas ni vienen caminando. Ellas vienen cómodas, en buenos asientos, confortables y bajo aire. Yo tengo que creer que la parte del refugiado, que se vino también esta semana para tratar, se está aplicando hace mucho. Y se está aplicando en la parte también de la parturienta, de las mujeres y también de los infantes que traen. Eso se está aplicando, porque de alguna manera esas mujeres vienen aquí, vienen embarazadas, tienen aquí a sus crías, que todo el mundo sabe que tampoco se van a deportar, viven aquí y están como refugiadas. Porque el mismo gobierno está diciendo, hace un par de semanas dijo, que lo que van a hacer es tratar de cobrarle. O sea, están diciendo que sí que hay una... Que vienen y se quedan y lo que anda buscando ya percibir algún tipo de ingreso. Que por ejemplo, ¿qué es lo que se está dando ahí? Es como
como a veces dicen, que es mejor legalizar la droga, ¿verdad? Sí. Vamos a legalizar el negocio, y legalizando el negocio, todo el dinero no se va a quedar detrás, ni se van a beneficiar unos cuantos, sino que también vamos a sacar y lograr obtener impuestos y un sinnúmero de beneficios también. Sí. Lo mismo se hace con esto. Pero en este caso lo tenemos, no, pero lo tenemos. Este caso está creando sí, pero para terminar la idea, sí. Lo tengo como refugiado. Ya tengo la situación. ¿Qué andan buscando? Ya hacerlo de forma legal. ¿Por qué? Porque ya con la legalización, normalización, pueden percibir algún tipo de ingreso. Y la gente puede pensar que no es beneficio, tampoco no es beneficio, porque está creando una masa silente y que está que pero claro. Bomba de tiempo. Pero y el problema sociocultural que te va a crear. Tienes una realidad de que la ley, el que nace aquí de origen de una gente que no es dominicano, es ilegal. Entonces tengo un estatus que va a crear un drama. Un drama, claro. Un drama. Es que aparte de... Son niños que nunca han pisado Haití. Te crea un problema económico. Te crea un problema sociocultural, sobre todo. Sí. Que ahí es donde está el trasfondo del asunto. Entonces, ¿qué es lo que están buscando y qué es lo que ven? Pasar un pañadero, pasarle paño tibio y no quieren enfrentar el problema de verdad. Se está aplazando el problema. Y ahí entonces a la larga va a ser mucho más difícil. El problema está aplazando que va a ser una bomba de tiempo. Mucho más difícil. Y no será en 100 años. Son simplemente de... a la vuelta de la esquina. Porque ya hay jóvenes ahí que ya están en edad de trabajar, que se sienten que son dominicanos, pero nacieron aquí. No, y que están reclamando documentación y todo. Entonces una gente que tiene 15, 20 años en un país, ya ¿cómo tú le niegas? Van a hacer una presión que va a ser un momento insostenible esa parte. Entonces es un problema que nosotros lo hemos tenido desde el principio, que nos independizamos aquella vez, sí, hasta ahora. Y todos los gobiernos han pasado. Sí. ¿Y qué podríamos decir nosotros entre todos los gobiernos que han pasado? Quizás quien intentó por lo menos enfrentarlo, aunque con medidas drásticas e inhumanas, que quizás no estaríamos de acuerdo. Trujillo. Papá Trujillo. Pero después todos los demás simplemente se han doblegado ante quién, ante organismos internacionales, y no solamente organismos internacionales, inclusive sectores nacionales. Sí, sí. Que han apoyado y se han beneficiado de eso. Sí. Porque hay sectores, por ejemplo, sectores en República Dominicana que en la parte económica han sido los grandes beneficiados. Sí. Emer, te voy a hacer una pregunta, que eso es lo que se basa este segmento. Y es sobre, como dijimos al principio, la credibilidad en el sistema político. ¿Tú crees en el sistema político dominicano? ¿Tú crees que tiene por lo menos un porcentaje de credibilidad, de que vale la pena mantenerlo? De que incluso pueden haber también nuevos partidos políticos que tengan un mensaje más claro, todo eso, o tú crees que los que están hacen el trabajo bien hecho? No, en el sistema político actual no, en el sistema partidario actual no. Pero esa es la democracia. Es la democracia, pero la democracia no me impone de que yo tengo que creer. No, la democracia lo que me impone es que si la mayoría decidió, yo como minoría simplemente tengo que someterme y aceptarlo. ¿Tú votas? Claro, y siempre he votado en todas las elecciones. Ahora, ¿qué le digo? ¿Por qué no creo en el sistema político actual? Porque, pero simplemente lo que se ve, políticos hipócritas. Políticos que dependiendo la circunstancia y el momento de credibilidad, de la confianza, actúan dependiendo circunstancia y momento, independientemente de que conozcan lo que verdaderamente tiene que hacerse, hacen lo que verdaderamente les conviene. Porque según las circunstancias. Yo mencioné la semana pasada que hay una norma, diría que Política 101, que es decirle al pueblo lo que quiere escuchar. Hay partidos nuevos, en este caso hubo un partido que dijo que ni siquiera el dinero que la Junta le asignaría tampoco lo recibiría y todo eso. Entonces, porque uno está viendo que hay una línea como política nacional y también nacional, que es de derecha, de como volver al conservadurismo y todo eso. Pero la gente habla, por ejemplo, del financiamiento público a los partidos políticos. Yo creo que ahí no estaría el problema. El problema está en la regularización. El problema está en la fiscalización. Por ejemplo, la Junta... Lo que yo creo es eso. La Junta le entrega 1.000 millones de pesos a un partido, pero la Junta no tiene forma ni manera de saber en qué el partido gastó, invirtió. Supuestamente hay que hacer una auditoría, la Junta le hace una auditoría y dice que... Debería, la ley estipula y plantea muchísimas cosas, pero lo hacen. No creo que lo hagan. Por ejemplo, la ley establece cierto periodo en el que tiene que salir los candidatos presidenciales y eso mismo, los candidatos presidenciales
establece los periodos de campaña y todo eso. Eso ni siquiera los partidos lo cumplen. No. Entonces, si tú no eres capaz de fiscalizar eso, y no puedes decir porque la ley no te lo permita, porque te lo permite y te da incluso los atributos de tú hacerlo, a ti como Junta Central, pero sin embargo al final de la hora se doblegan y se hace lo que los partidos digan. Entonces, simplemente, ¿cómo uno puede creer en un sistema político así? En un sistema de partido así. Y la gente, lo que le digo, se va quizá en el problema del financiamiento, ¿no? El problema no es el financiamiento. Si hubiese una verdadera fiscalización, no hubiese problema con el financiamiento de los partidos políticos. Porque al contrario, por ejemplo, en el momento que se pensó de darle y financiar los partidos políticos, fue buena la intención, inclusive fue propuesta por José Francisco Peña Gómez en aquel momento, y era tratando de buscar y evitar que los partidos políticos no llegaran lo que ahora mismo lo ha arropado, y nada más vemos con los candidatos y los que ya son diputados, que han sido acusados, incluso condenados por el narcotráfico, buscando de que los partidos no se embarraran ahí y que el narcotráfico permeara a los partidos políticos y financiara a los partidos políticos, es como se le cede el financiamiento público. Sí. Tratar de evitar eso, y no está mal. Ahora, lo que tú tienes que hacer como Junta, como ente regulador, es fiscaliza a los partidos políticos, que tengan que darte detalles del mínimo centavo en el que gastan. Y hay cientos de maneras de cómo tú ver eso, y de cómo tú medirlo. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que un partido político te gasta 3.000 millones de pesos en una campaña presidencial? Ven acá, pero yo nada más te di 1.000 millones, 800 millones, ¿y dónde tú sacaste los otros 2.000? ¿Pero qué sucede? Bueno, recibimos contribuciones de ciertos empresarios y todo. Pero ¿por qué tú no fuerzas y obligas que si un empresario de 100 millones de pesos eso sea público? Y el empresario tiene que transparentar los 100 millones que dio a ese partido. Ahí está el compromiso. Pero todo el mundo recibe dinero, y ni siquiera se sabe de dónde lo recibe. Entonces la manera de tú transparentar es fiscalizar. Y la ley eso te permite, y la ley te lo pide, y la ley te lo exige. La ley de partidos políticos eso lo exige, y la ley del régimen electoral también. Pero quien debe regular no lo hace, al final se deja doblegar. Entonces el problema está en transparentización y fiscalización sobre todo. Vamos a pasar una pausa aquí porque está un poquito largo ahí. Vamos a continuar en breve con la conclusión de este material, y continúen con nosotros.